En la imponente iglesia de San Miguel en Madrid. El novio, Alejandro, de pie frente al altar, sintió un nudo en el estómago cuando vio a su padrino, Javier, acercarse con una sonrisa forzada. De repente, Javier sacó un teléfono del bolsillo y, sin mediar palabra, pulsó play. Una voz familiar, la de Alejandro, resonó por los altavoces confesando su amor por Javier en una noche de borrachera. El silencio sepulcral se rompió con murmullos de shock. Y la novia, Elena, palideció, soltando el ramo que cayó al suelo con un eco que pareció eternizarse. Alejandro nunca imaginó que su boda terminaría así. Había planeado todo meticulosamente, una ceremonia tradicional en el corazón de España, con familia conservadora y amigos de la alta sociedad madrileña. Javier, su mejor amigo desde la universidad, era el padrino perfecto para aparentar normalidad. Pero ahora, con la grabación reproduciéndose una y otra vez en las mentes de todos, el mundo de Alejandro se desmoronaba. ¿Cómo has podido?, susurró Elena, sus ojos llenos de lágrimas, mientras los invitados comenzaban a levantarse. Algunos indignados, otros confusos. Javier no se movió. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba una mezcla de dolor y determinación. Sabía que esto era el fin de su amistad. Quizás de su vida tal como la conocía. Pero no podía seguir viviendo en la sombra. Alejandro y él se habían conocido en la Facultad de Derecho de la Complutense, donde compartieron risas, confidencias y, eventualmente, algo más profundo. Alejandro, hijo de un empresario conservador, siempre había negado sus sentimientos, optando por el camino correcto, casarse con Elena, una mujer de buena familia, para cumplir con las expectativas sociales. La grabación era de una noche hace 6 meses, en un bar de Malasaña. Alejandro, ebrio de whisky y frustración, había confesado: Javier, no puedo dejar de pensar en ti. Esto con Elena es una farsa. ¿Pero qué dirá mi padre? La sociedad. Javier la había guardado como un secreto doloroso, un recordatorio de lo que podría ser. Pero cuando Alejandro lo invitó como padrino, diciéndole en privado: es solo para que parezca normal, no pienses mal, Javier decidió que era suficiente. La hipocresía había llegado demasiado lejos. Elena se giró hacia Alejandro, exigiendo respuestas. Dime que es una broma, dijo, su voz temblorosa. Pero Alejandro no podía mentir más. Su padre, don Carlos, un hombre de principios estrictos, se levantó furioso: esto es una vergüenza. ¿Cómo has permitido esto, Alejandro? La presión familiar que Alejandro siempre había temido se materializaba ante sus ojos. Desde niño, le habían inculcado valores tradicionales: familia, honor, heterosexualidad implícita. Cualquier desviación era un pecado imperdonable. Javier, por su parte, provenía de una familia más liberal en Barcelona. Pero incluso allí, ser gay no era fácil. Había salido del armario a los 20, enfrentando rechazos y prejuicios. Su carrera como abogado se había visto afectada por rumores. ¿Y ahora? Al exponer a Alejandro, sabía que pagaría un precio alto. Pero el silencio lo estaba matando.
No podía seguir siendo tu secreto. Le dijo a Alejandro en voz baja. Mientras la iglesia se vaciaba lentamente. Los invitados murmuraban, pobre Elena. ¡Qué escándalo! ¿En España? En pleno siglo XXI. ¿Y aún pasa esto? La sociedad española. Aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005. Aún albergaba bolsas de conservadurismo. Especialmente en círculos católicos y empresariales. Alejandro sentía el peso de esos juicios. Como si cada mirada lo despojara de su identidad construida con tanto esfuerzo. Elena. Con el vestido blanco ahora arrugado por sus manos crispadas. Confrontó a Javier, ¿por qué ahora? Por envidia. Javier negó con la cabeza. Por honestidad. Alejandro te merece. Pero no así. Elena. Una profesora de literatura de 27 años. Había creído en su amor. Ahora. Se sentía traicionada no solo por Alejandro, sino por el mundo que la obligaba a encajar en roles predefinidos. Alejandro. Paralizado. Recordó los momentos con Javier, paseos por el Retiro. Debates apasionados sobre justicia social. Besos robados en la oscuridad. Pero siempre volvía al miedo, ¿qué pasaría con su herencia? ¿Su reputación? Su padre lo había amenazado una vez. Al sospechar algo, si eres uno de esos. Olvídate de la familia. Ahora. Esa amenaza era real. La policía no intervino, no era un crimen. Solo un drama personal. Pero para Alejandro. Era el fin. Elena se marchó con su familia. Dejando a Alejandro solo con Javier. ¿Estás satisfecho? Le espetó Alejandro. Javier. Con lágrimas. Respondió, no. Pero era necesario. Así terminó la boda que nunca fue. Dejando a todos con heridas abiertas. A medida que la noticia se extendía por redes sociales, Alejandro enfrentaba el escrutinio público. Amigos lo llamaban. Algunos solidarios. Otros condenatorios. Su trabajo en el bufete familiar pendía de un hilo. Javier. Por su lado. Recibía mensajes de apoyo de la comunidad LGBT. Pero también amenazas de anónimos. La decisión de Javier había sido un acto de liberación. ¿Pero a qué costo? Elena. En su apartamento en Chamberí. Lloraba sola. Se preguntaba si había ignorado señales, las ausencias de Alejandro. Sus miradas distantes. Pero el amor la había cegado. Ahora. Debía reconstruir su vida. Cuestionando si alguna vez había sido auténtica. Alejandro se refugió en un hotel. Evitando a su padre. Llamó a Javier, necesito hablar. Javier accedió. Sabiendo que esto era solo el comienzo de un torbellino emocional. En el café discreto de la Plaza Mayor. Alejandro y Javier se sentaron frente a frente. Como enemigos en una tregua frágil. Alejandro. Con ojeras profundas. Acusó, me has destruido la vida. Javier. Sosteniendo su taza con manos temblorosas. Replicó, tú destruiste la nuestra al negarla. El aire cargado de tensión reflejaba años de secretos acumulados. Ahora expuestos al sol madrileño. Alejandro revivió su infancia en una mansión de La Moraleja. Donde su padre, Don Carlos, dictaba reglas inquebrantables. Un hombre de verdad se casa. Tiene hijos.
Hereda el negocio. Le repetía. Cualquier atisbo de debilidad era castigado. Cuando Alejandro conoció a Javier en la universidad, sintió por primera vez una conexión real. Pero el miedo lo paralizó. Optó por Elena. Una relación cómoda que cumplía expectativas, pero vacía de pasión verdadera. Javier, criado en el Eixample de Barcelona, había luchado por su identidad. Sus padres, aunque aceptadores, le advirtieron sobre los prejuicios. En España, las leyes cambian, pero las mentes no siempre. Como abogado defensor de derechos LGBT, Javier veía hipocresía en todas partes, incluyendo en Alejandro. Podríamos haber sido felices, le dijo. Pero elegiste la fachada. Elena, meanwhile, se reunió con su mejor amiga, Marta, en un bar de Chueca. Me siento idiota, confesó Marta, abiertamente lesbiana. La consoló. No es tu culpa. La sociedad nos obliga a fingir. Elena reflexionaba sobre sus propios sueños. Siempre quiso una familia tradicional. Pero ahora cuestionaba si era por convicción o por presión. Su familia, católica devota, la instaba a anular el compromiso y buscar un hombre de verdad. Don Carlos irrumpió en la oficina de Alejandro al día siguiente. «Eres una deshonra», gritó. Alejandro, por primera vez, se defendió. «Papá, no puedo vivir una mentira». Pero don Carlos lo desheredó en el acto. «Fuera de mi vista». La pérdida financiera era devastadora. Pero peor era el rechazo emocional. Alejandro se sintió huérfano, forzado a confrontar su orientación sexual reprimida. Javier enfrentaba su propia tormenta. En su firma de abogados, colegas lo miraban con recelo. Era necesario arruinar una boda. Un cliente conservador lo abandonó, citando falta de discreción. Javier se preguntaba si su acto de valentía había sido egoísta. Recordaba noches con Alejandro, donde prometían un futuro juntos, solo para que Alejandro retrocediera al amanecer. Elena decidió confrontar a Alejandro en su hotel. «Necesito closure», dijo. Alejandro admitió. «Te quiero, pero no como mereces». Elena, herida, preguntó. «¿Cuánto tiempo con Javier?» «Años». «Intermitentemente», confesó. Elena se sintió usada. Un peón en el juego de apariencias. «La sociedad nos obliga a esto», murmuró Alejandro. Elena negó. «No. Tus elecciones lo hacen». Mientras tanto, la noticia viralizaba en Twitter y El País. Comentarios divididos. Algunos aplaudían a Javier por exponer la verdad. Otros lo condenaban por traición. La comunidad LGBT lo veía como héroe, pero Alejandro como víctima. Javier recibió un mensaje anónimo: «Pagará por esto». El miedo se instaló, recordándole que en España, pese al progreso, el odio persistía. Alejandro, solo en su habitación, lloró por primera vez en años. Pensó en terapia, en salir del armario oficialmente. Pero el pánico lo invadía. ¿Perdería todo? Llamó a su madre, doña Isabel, quien secretamente lo apoyaba. «Hijo, sé feliz». Pero su voz era un susurro, temerosa de don Carlos.
Javier se reunió con un grupo de apoyo LGBT en Lavapiés. Compartió su historia, amaba a alguien que me negaba. Los demás asintieron, relatando experiencias similares. Javier se dio cuenta de que su dolor era colectivo. Un reflejo de luchas sociales más amplias. Elena, inspirada por Marta, asistió a una manifestación por derechos igualitarios. Allí, vio la diversidad de España, parejas gays casadas, familias arcoíris. Se cuestionó sus prejuicios internos. Quizás yo también he sido parte del problema, pensó. Alejandro y Javier se encontraron de nuevo en el Parque del Retiro. Necesito tiempo, dijo Alejandro. Javier asintió, pero no más mentiras. Caminaron en silencio. El sol poniente simbolizando un posible nuevo comienzo, pero cargado de incertidumbre. La tensión escalaba, don Carlos planeaba demandar a Javier por difamación, alegando que la grabación era privada. Javier, como abogado, sabía defenderse. Pero el costo emocional era alto. Elena, meanwhile, consideraba mudarse a Sevilla, lejos del escándalo. Alejandro enfrentó una elección, reconciliarse con su padre o abrazar su verdad. Optó por lo segundo, publicando una declaración en redes: soy gay. Y lo siento por el daño causado. Las reacciones fueron mixtas, pero liberadoras. Javier, al leerlo, sintió esperanza. Pero sabía que el camino sería largo, lleno de daños colaterales. El juicio por difamación se celebró en los tribunales de Madrid, un mes después del desastre nupcial. Don Carlos, con su abogado estrella, acusaba a Javier de invasión a la privacidad. Javier, defendido por un colega, argumentaba libertad de expresión y verdad. Alejandro, citado como testigo, temblaba en el banquillo: la grabación es real. Pero duele. El juez, una mujer progresista, escuchaba con atención, reflejando el conflicto entre tradición y modernidad en España. Elena asistió, sentada en el público, buscando respuestas. Vio a Alejandro vulnerable y a Javier firme. Ambos pagaron un precio, pensó. Su propia vida había cambiado, perdió amigos conservadores, pero ganó perspectiva. Empezó terapia, explorando su resentimiento hacia la sociedad que prioriza apariencias sobre autenticidad. Don Carlos testificó: mi hijo fue manipulado por este desviado. El lenguaje homofóbico provocó protestas en la sala. Javier, herido, replicó: no es desviación, es amor. El debate ético se intensificaba: ¿era correcto exponer secretos para forzar la verdad? ¿O era traición? Alejandro, al declarar, confesó: viví una doble vida por miedo a ti, papá. Don Carlos palideció, confrontado con su rol en el drama. La audiencia murmuraba, destacando cómo la presión familiar perpetúa ciclos de dolor. En España, donde el catolicismo aún influye, muchos padres como don Carlos luchan con la aceptación. Javier, en su alegato, dijo: guardé el secreto por años, pero invitarme como padrino fue el colmo. Era una burla a mis sentimientos. El juez cuestionó: ¿no pudo hablar en privado? Javier admitió: lo intenté.
Pero Alejandro negaba todo. Fuera del tribunal. Manifestantes LGBT apoyaban a Javier con pancartas, "La verdad libera". Contra manifestantes. Grupos conservadores. Gritaban, "Respeto a la familia tradicional". El choque social era palpable. Recordando debates como el del matrimonio igualitario. Elena se acercó a Alejandro post-sesión, "Te perdono. Pero no olvido". Alejandro. Agradecido. Dijo, "Gracias por entender". Elena ahora abogaba por educación en diversidad. Trabajando con ONGs en escuelas. Don Carlos. Al perder el caso, el juez dictaminó que la grabación era evidencia de hipocresía. No difamación. Se aisló. Su esposa. Doña Isabel. Lo confrontó, "Perdimos a nuestro hijo por tu rigidez". Don Carlos. Por primera vez. Dudó de sus creencias. Leyó sobre orientación sexual. Asistiendo secretamente a charlas. Javier ganó. Pero el triunfo era amargo. Perdió clientes. Enfrentó acoso online. Se mudó temporalmente a Valencia. Buscando paz. Reflexionaba, ¿valió la pena? Su acto había inspirado a otros a salir del armario. Pero a costa de su amistad con Alejandro. Alejandro. Desheredado. Encontró trabajo en una firma pro-LGBT. Vivía modestamente en un piso de Vallecas. Reconstruyendo su identidad. Asistía a terapia. Procesando culpa y liberación. Pagué por mis mentiras. Admitía. Elena conoció a alguien nuevo. Un hombre honesto. Pero con cautela. No más fachadas. ¿Juró? Javier y Alejandro se reencontraron en una conferencia sobre derechos en Bilbao. Siento lo que hice. Dijo Javier. Alejandro respondió, yo siento haberte forzado a ello. Compartieron una cena. Reviviendo viejos tiempos. Pero con honestidad. Surgió una chispa. Pero cautelosa. Don Carlos llamó a Alejandro, hablemos. En una cena familiar tensa. Admitió, me equivoqué. Te acepto. Lágrimas fluyeron. Un paso hacia reconciliación. Pero el daño estaba hecho, la confianza tardaría en reconstruirse. Elena. Al enterarse. Sintió cierre. Todos elegimos mal a veces. Pensó. La sociedad española. A través de este caso. Debatía, ¿hasta dónde llega la lealtad? ¿Es ético forzar la verdad? Javier. De vuelta en Barcelona. Fundó un grupo de apoyo para hombres en situaciones similares. Ayudaba a otros a navegar conflictos internos. Pagando su deuda moral. Alejandro se unió. Voluntario. Juntos. Sin romance inmediato. Trabajaban por cambio. Pero el pasado acechaba, un viejo amigo traicionó a Javier. Revelando detalles privados. Javier enfrentó más escrutinio. Cuestionando su decisión original. En el clímax de su viaje emocional. Alejandro decidió proponer a Javier una relación abierta y honesta. En una playa de Cádiz bajo el sol andaluz. No más secretos. Dijo. Javier. Dubitativo. Aceptó, pero con tiempo. Su beso. El primero público. Simbolizaba victoria sobre miedos internos. Sin embargo,
La sociedad no perdonaba fácilmente, paparazzis capturaron el momento. Reviviendo el escándalo. Don Carlos. En terapia familiar. Admitía sus prejuicios, creí protegerte. Pero te lastimé. Alejandro perdonó. Pero estableció límites, acepta a Javier o quédate fuera. Don Carlos. Lentamente. Se abrió. Asistiendo a Orgullo en Madrid. Un gesto transformador. Elena se casó con su nuevo amor en una ceremonia íntima en Granada. Invitó a Alejandro como amigo. Mostrando madurez. Todos merecemos segundas oportunidades. Dijo. Su historia inspiró un libro sobre traición y redención. Bestseller en España. Javier enfrentó una crisis, un ex cliente lo demandó por conflicto de intereses. Alegando sesgo. En corte. Defendió su integridad, mi vida personal no afecta mi profesionalismo. Ganó. Pero exhausto. Consideró retirarse. El precio de la verdad es alto. Confesó a Alejandro. Alejandro. Ahora activista. Hablaba en universidades sobre presión social. En España. Hemos avanzado. Pero el estigma persiste en familias y trabajos. Sus palabras resonaban. Ayudando a jóvenes en dilemas similares. Un giro inesperado, una carta anónima reveló que don Carlos había sabido de la orientación de Alejandro años antes. Pero la ignoró. Confrontado. Don Carlos admitió, tenía miedo de perderte. Esto profundizó la herida. Pero fortaleció la resolución de Alejandro, no más negaciones. Javier y Alejandro mudaron juntos a Sevilla. Empezando de cero. Enfrentaron discriminación sutil, vecinos murmurando. Rechazos en alquileres. Pero su amor. Forjado en fuego. Resistía. Participaron en campañas contra homofobia. Convirtiendo dolor en propósito. Elena. En su luna de miel. Reflexionaba, el escándalo me liberó de expectativas ajenas. Apoyaba causas LGBT. Aliada inesperada. El círculo se cerraba, en una reunión familiar. Don Carlos conoció a Javier formalmente. Bienvenido. Dijo. Extendiendo la mano. Javier la tomó. Sellando una paz frágil. Pero no todo era idílico. Javier sufría pesadillas sobre la boda. Cuestionando su acto. ¿Fui héroe o villano? Se preguntaba. Alejandro lo consolaba, fuiste necesario. La sociedad evolucionaba, leyes contra discriminación se fortalecían. Inspiradas en casos como este. Pero el cambio era lento. Con retrocesos en regiones conservadoras. Años después. Alejandro y Javier se casaron en una ceremonia discreta en Toledo. Invitados incluyeron a Elena y don Carlos. Simbolizando cierre. Pagamos caro. Pero valió. Dijo Alejandro en sus votos. Sin embargo, el drama dejó cicatrices, amistades perdidas. Carreras alteradas. Familias fracturadas. Cada personaje pagó un precio por sus elecciones. Correctas o erradas. ¿Fue moralmente justo que Javier expusiera la verdad en la boda? ¿O debería haber respetado la privacidad de Alejandro a pesar del daño emocional que le causaba?